Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con una nueva clase. En este caso vamos a entrar con el potencial eléctrico, ¿vale? El potencial escalar. ¿Qué vamos a hablar y qué vamos a decir del potencial escalar? Bueno, el potencial escalar, el potencial eléctrico, eh, vamos a definir un poco qué es, cómo se calcula y luego vamos a sacar alguna propiedad, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con la definición del potencial escalar, ¿vale? La definición del potencial escalar lo vamos a sacar a partir de la ecuación del campo eléctrico. Recordemos que nuestra ecuación del campo eléctrico era la siguiente. Teníamos el campo eléctrico que dependía pues de un radio vector, claro, y lo que teníamos era pues un sumatorio desde i hasta n, o sea, desde i igual a 1 hasta n, de las cargas q sub i por el vector unitario r sub i partido 4pi epsilon r sub i al cuadrado en módulo. Este r sub i, recordemos, en módulo. Esta era nuestra expresión del campo eléctrico, ¿vale? Entonces, sabiendo una de las propiedades de los gradientes, ¿vale? Estos son propiedades de gradientes, de cálculo vectorial, de cálculo escalar, de campos, etcétera, que tenéis que saber, están en cualquier parte de internet, las podéis encontrar en Google, las propiedades de los campos vectoriales, de los gradientes, etcétera. De todas maneras, probablemente hagamos algún vídeo próximamente, así que bueno, estad atentos. Esas propiedades nos dicen que el gradiente de 1 partido r es igual a menos el gradiente primado de 1 partido r, que es igual a menos r unitario partido r módulo, que es igual a menos r, en este caso, bueno, sería vector, partido r al cubo, ¿vale? Esta sería una de las propiedades de los gradientes, en este caso. Así que lo que vamos a hacer simplemente va a ser sustituir. Aquí tenemos un r unitario partido r módulo, y lo que vamos a hacer va a ser sustituirlo por el gradiente. Entonces, en este caso lo que nos va a quedar va a ser que nuestro campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? A el signo menos, porque aquí hay un signo menos, entonces este signo menos lo pasamos a este lado y ahora sustituimos. Menos el sumatorio de igual a 1 hasta n de la carga q sub i partido 4pi epsilon sub 0 y ahora el gradiente de 1 partido r. 1 partido r. Que este gradiente, si lo sacamos fuera, que se puede sacar, pues nos quedaría menos el gradiente del sumatorio en i de q sub i 4pi epsilon sub 0 r i r. Ya está. ¿Vale? Así que ya lo tenemos, básicamente. Es esto, RI en módulo, claro. Entonces ya estaría. Ya tenemos cómo podemos expresar nuestro campo eléctrico, ¿vale? Cómo podemos expresar nuestro campo eléctrico en función de un gradiente, en este caso. Así que una vez que tenemos esto, que es bastante interesante, lo que vamos a hacer va a ser ver un poco qué significa esto. Vamos a expresar esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí la vamos a llamar como phi de R. ¿Y qué es phi de R? Pues phi de R es básicamente nuestro campo magnético, o sea, nuestro potencial eléctrico. Este phi de R es nuestro potencial eléctrico. Por tanto, el campo eléctrico lo podemos expresar como menos el gradiente del potencial eléctrico. Y ya tendríamos aquí nuestra expresión en la que efectivamente pues el campo eléctrico es eso. ¿Qué más podemos sacar de esto? De esto también podemos sacar otra cosa, y es que aquí habíamos puesto una de las propiedades. Tenemos otra propiedad que dice que el gradiente, bueno, el rotacional de un gradiente por un escalar, pues yo que sé, voy a poner por ejemplo esto por esto,
¿vale? Esto de aquí es 0, siempre. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, que el gradiente, o sea, el rotacional, en este caso, de menos el gradiente por un escalar, que en este caso es nuestro campo, o sea, nuestro potencial eléctrico, va a ser igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que el gradiente de, o sea, el rotacional, perdón, de, ¿qué es esta expresión de menos gradiente de un escalar, que en este caso es el potencial eléctrico? Esto es el campo eléctrico. Entonces aquí lo que tenemos es que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Gracias a esa otra expresión que tenemos aquí que tenemos que conocer. Entonces, ¿esto qué significa? Una vez que hemos hecho esto, esto significa básicamente que nuestro rotacional, o sea, el rotacional de nuestro campo eléctrico es 0. Y que el rotacional del campo eléctrico sea 0 demuestra que el campo eléctrico es un campo conservativo, ¿vale? Entonces, ¿en qué podemos medir el potencial eléctrico? Potencial eléctrico, potencial escalar, se puede medir en voltios, ¿vale? Se puede medir en voltios. De hecho, podemos darnos cuenta que el campo eléctrico también se puede medir en voltios partido metro, ¿vale? Y recordemos que un voltio es un julio partido coulomb. Entonces, el campo, hoy el campo, joder, voy a decir todo el rato campo. El potencial eléctrico se puede medir en voltios. Y vemos que el campo eléctrico se puede medir en voltios partido metro, ¿vale? Bien. Dado que el rotacional de nuestro campo eléctrico es igual a 0 en todos los puntos, ¿vale? Como hemos visto en esta expresión de aquí, sabemos que por el teorema de Stokes, recordemos que el teorema de Stokes decía que la integral en una curva de un, una expresión, un campo vectorial, por, bueno, por el diferencial de esa curva, era igual a la integral en la superficie del rotacional de ese mismo campo vectorial, pues por el diferencial de la superficie. Si en este caso sabemos que el rotacional del campo eléctrico, que lo tenemos aquí, es igual a 0, pues sabemos que la integral del campo eléctrico en una línea en una trayectoria cerrada arbitraria, es 0. Entonces, efectivamente, seguimos demostrando que el campo es conservativo, ¿vale? Lo seguimos demostrando con esta expresión de aquí. Mucho ojo, mucho cuidado. Aquí estamos haciendo la integral del campo eléctrico en una trayectoria cerrada. Una trayectoria. No confundamos con la ley de Gauss. La ley de Gauss era la integral en una superficie cerrada, ¿vale? En una superficie. Era la integral del campo eléctrico en una superficie. Esto es en una línea, en una curva, en una trayectoria cerrada, ¿vale? No confundamos trayectoria cerrada con superficie. Esto es importante, ¿vale? Entonces, bueno, eh, una vez dicho esto, también podemos, como siempre, expresar el potencial eléctrico pues en función de densidades de carga lineales, superficiales y volumétricas. En este caso, pues podemos expresar el potencial eléctrico en función de, pues, por ejemplo, de un volumen, donde tendríamos que meter una densidad volumétrica, como hemos hecho siempre, ¿vale? Y aquí meteríamos el módulo. Bien. Luego podemos expresar el potencial eléctrico también en función de una densidad superficial, ¿vale? En una superficie, el potencial eléctrico que da una superficie cargada, en este caso pues sería esta expresión, y también podemos expresar el potencial pues en función de una trayectoria, una línea, ¿vale? Que en este caso pues sería una L', tendríamos una densidad lineal de carga, que sería esto de aquí, y aquí tendríamos el módulo, ¿vale? Estas son también las otras expresiones que tenemos para el potencial. Bien, una vez dicho esto, una cosilla que no hemos dicho y que es muy importante, nos tiene que quedar claro, es que queda un poco queda un poco ambiguo estos resultados de aquí, ¿vale? Estos resultados, em, este de aquí, en el que hemos dicho que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial,
¿vale? Esto lo hemos dicho, lo hemos demostrado y queda bien. Queda un poco ambiguo precisamente por qué motivo, ¿vale? O sea, ahora explicamos el motivo. Tenemos el campo eléctrico que hemos dicho que era pues menos el gradiente del potencial. Bien, ¿por qué queda un poco ambiguo? Bueno, el gradiente es una serie de derivadas parciales direccionales, ¿vale? Ya sabemos todos lo que es el gradiente, si no, pues lo buscamos y es muy sencillo. Entonces, como son unas derivadas parciales y estamos derivando un potencial escalar, claro, si nosotros este potencial escalar, que es el potencial eléctrico, que lo hemos definido, ¿cómo hemos definido el potencial eléctrico? Bueno, como el sumatorio ni de una carga partido 4pi epsilon sub 0 r, ¿vale? Este es el potencial, que hemos dicho que si le metemos el gradiente nos sale el campo eléctrico. Esto lo hemos demostrado, ¿no? Esto lo hemos demostrado y es correcto. Pero ¿qué ocurre si en vez de meter este potencial, lo que hacemos es meter este potencial más una cierta constante arbitraria? Claro, si esta expresión del potencial la derivamos con los gradientes, nos vuelve a quedar exactamente lo mismo. O sea, nos va a quedar exactamente el mismo campo eléctrico, sea cual sea la constante, porque esta constante al derivarla nos va a quedar cero. No sé si me explico. Entonces, queda cierta ambigüedad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué constante cogemos? ¿Qué constante no cogemos? ¿Qué pasa con nuestra vida? No sabemos qué hacer. Bueno, eh, es importante saber que se puede añadir cualquier valor, ¿vale? El potencial escalar incluye esa constante aditiva a la que se le puede asignar el valor que nos conviene sin que modifique las características del problema que tengamos. Pero no es importante que no estemos ahí todo el rato pues acarreando esta constante y demás. Entonces, en la práctica general se suele coger la constante como igual a cero, ¿vale? Y así nos queda el potencial normal, sin la constante, que es lo que nosotros sabemos de siempre. Para entender el significado de esta convención que se suele dar por ahí, vamos a suponer que tenemos todas las cargas, estas Q sub i, que ocupan una región finita del espacio, ¿vale? Tenemos cargas por aquí que ocupan una región finita, ¿vale? Entonces, suponemos un punto del campo R tan alejado de todas las cargas que el radio de todas estas cargas hasta este punto alejado va a tender a infinito, va a ser infinito. Y aquí el potencial, vamos a decir que va a ser cero. Entonces, si elegimos la constante como cero, el potencial escalar se anula, o vamos a decir que se anula en el infinito, ¿vale? Tomamos el potencial, lo que tenemos que hacer siempre en los potenciales eléctricos es tomar un origen de referencia, ¿vale? O sea, tenemos que tomar un origen de referencia y normalmente por convención siempre se toma que el origen, el potencial cero, siempre está en el infinito. Y eso nos viene bien a la hora de realizar muchos cálculos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto no significa que el potencial en el infinito vaya a ser cero y que nos venga bien siempre. Habrá casos donde nos convenga utilizar el potencial cero, pues yo que sé, en la superficie de la Tierra o en otras cosas, ¿vale? Pero en este caso vamos a suponer que el potencial en el infinito va a ser siempre cero, esa va a ser la convención que tomemos y por tanto esta constante que tenemos aquí, pues la dejamos como cero, ¿vale? Bueno. Entonces seguimos. Vamos a expresar un poco, vamos a ver cómo se puede expresar también la relación entre el campo eléctrico y el potencial, que esto nos va a venir muy bien para hacer unos problemas. De hecho, ya hay problemas en el canal, que los dejaré abajo en la descripción, donde hemos empleado esta relación, ¿vale? Podemos decir que la relación o que la integral entre un punto del espacio y otro punto del espacio, entre dos puntos cualquiera, ¿vale? La integral del campo eléctrico entre dos puntos cualquiera, ¿vale? Es una integral eh, pues como he comentado, sí, entre dos puntos cualesquiera que elijamos, ¿vale? Em, claro, esto es importante, es la integral del campo eléctrico entre dos puntos, es una integral de línea. Aquí hemos dicho que la integral del campo eléctrico de línea, que es, o sea, por el teorema de Stokes, hemos dicho que es cero. Aquí no, claro, porque esto es cierto que es una integral de línea, pero es una integral de línea abierta, ¿vale? Digamos que nosotros podemos tener una integral de línea, o sea, una línea entre los puntos 1 y los puntos 2, ¿vale? Entonces, bien, con esta integral de línea, pues efectivamente nosotros integramos aquí. Hacemos entre 1 y 2, pin, 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 e integramos. Bien. Pero si nosotros lo que tenemos es una integral de línea entre los puntos 1 y 2, donde el punto 1 es este y el punto 2 también es este, es decir, que es el mismo punto, esto es una integral de línea cerrada. Y entonces aquí sí que nos da 0, ¿vale? Ahora lo vamos a comprobar. Entonces, todo esto tiene que quedar muy claro. Entonces,
la integral de línea del campo eléctrico entre dos puntos, pues em, hemos dicho que se puede escribir como, como qué, como qué se puede escribir. Bueno, lo podemos escribir con la integral de línea entre 1 y 2 de menos el gradiente del potencial, porque el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, por la diferencial de S, que vuelve a ser exactamente lo mismo. Bien, y aquí tenemos otra expresión que tenemos que saber, y es que, o que conviene que sepamos, y es que la diferencial de de un escalar es igual al gradiente del escalar por la diferencial o el vector diferencial superficie que hayamos tenido o que tengamos en ese momento. Por tanto, ¿esto qué significa? Si esto lo sustituimos aquí, vemos que el gradiente de phi por la diferencial de superficie, que la tenemos aquí, o la diferencial de línea, perdón, que la tenemos aquí, es igual al diferencial de el escalar que haya dentro del gradiente, por tanto, la diferencial de phi. Entonces, esta integral que tenemos aquí la podemos reescribir como menos diferencial de el escalar, que en este caso es el potencial eléctrico. Y ahora, haciendo la integral, que es muy sencillita, nos va a quedar menos el potencial en el punto 2 menos el potencial en el punto 1, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestra expresión. Vamos a notar, o vamos a darnos cuenta, que efectivamente, si la trayectoria, como he comentado antes, es cerrada, es decir, si el punto 2 y el punto 1 es el mismo punto, vamos a notar que efectivamente estos dos potenciales es lo mismo y esta expresión nos va a quedar cero, que es, como hemos comentado antes, aquí el campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada es cero, ¿vale? Entonces vemos que efectivamente se sigue cumpliendo todo como debe cumplirse. Así que, estupendo, ¿vale? Esta expresión que tenemos aquí, ¿cómo la podemos expresar de una manera un poco más visible? Bueno, pues podemos expresar que la variación del potencial, ¿vale? Es igual a menos la integral de línea entre dos puntos del campo eléctrico. Y esto así nos va a quedar mucho mejor y esto lo vamos a usar en muchos vídeos posteriores. Hay que darse cuenta de una cosa. El potencial eléctrico, para calcular el potencial eléctrico, tienes que saber claramente cómo funciona el campo eléctrico en esos determinados puntos. Es decir, el campo eléctrico tiene que estar bien definido en todos los puntos de la trayectoria donde tú quieras calcular el potencial eléctrico. Porque el potencial eléctrico no depende de la trayectoria, depende de los puntos inicial y final. Pero tiene que estar bien definido en esos puntos. Y tiene que estar bien definido donde vayas a calcularlo, donde quieras calcularlo. Esto es muy importante. El, el, a la hora de calcular los potenciales. Porque hay veces que no, hay veces que se nos ocurre, tenemos, por ejemplo, un potencial, o nos dan un potencial, o lo calculamos de la manera que sea, y decimos, bueno, pues sacamos el gradiente y obtenemos el campo eléctrico. No tiene por qué. Si no sabemos cómo está definido el campo eléctrico, o si está definido en algunos puntos, o cómo está definido el potencial y demás, no podemos realizar los gradientes y no podemos sacar el campo eléctrico, ¿vale? Entonces siempre es aconsejable que primero calcules el campo eléctrico y luego, a raíz del campo eléctrico que has calculado, ya calcules el potencial, ¿vale? Y esto lo hemos visto o lo podemos ver en ejercicios que os dejaré en la descripción de esferas cargadas, por ejemplo. Pues esferas cargadas, cargamos el campo eléctrico y a partir de ahí ya, como sabemos cómo está definido el campo eléctrico en esos puntos, pues sacamos el potencial, ¿vale? Eso es importante. Aparte, el potencial también es una expresión. Es decir, si por ejemplo nos dan el potencial en un punto cualquiera y nos dicen, mira, el potencial aquí es 5, ¿vale? Y nos preguntan, ¿cuánto es el campo eléctrico? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no tenemos ni idea de cuál es el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la expresión esta de que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial es una expresión general, conociendo el campo eléctrico y conociendo el potencial en todos los puntos. En este punto no sabemos cuál es el potencial, no podríamos sacar o sea, no podríamos sacar el campo eléctrico en este punto. Sabemos cuál es el potencial porque nos lo han dado, pero no podemos sacar el campo eléctrico porque necesitamos la expresión general. O sea, podemos sacar el potencial que hay o el campo eléctrico que hay entre dos puntos. Tenemos un potencial aquí que es 5 y aquí un potencial que es 3, por ejemplo. Pues aquí sí podemos sacar el campo eléctrico en esta región, si está bien definido, podemos darnos cuenta de eso, pero no podemos sacar el campo eléctrico en un punto cualquiera porque nos den el potencial, ¿vale? Entonces, tiene que estar todo bien definido. Así que mucho ojo cuando juguemos con los potenciales y con los campos eléctricos, porque tiene que estar bien definido. En cualquier caso, em, las superficies donde el potencial sea constante, las vamos a llamar superficies equipotenciales.
¿vale? Si por ejemplo tenemos unas superficies aquí donde el potencial eléctrico es constante, pues estas superficies vamos a decir que son equipotenciales, ¿vale? Y como tendríamos que saber de cálculo vectorial y demás, el gradiente de un escalar, en este caso del potencial, que este potencial es un escalar, es normal a la superficie de valor constante del escalar, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos una superficie escalar de un potencial que es escalar y el gradiente es el gradiente de este escalar es normal a cada punto constante de esta superficie. Es decir, en este punto la normal será el gradiente de esto. En este punto de aquí, pues será un poco para acá, un poco para acá, un poco para acá. Bueno, las normales, ¿vale? Las correspondientes normales. Las correspondientes normales son los gradientes de ese escalar en cada uno de los puntos. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente el campo eléctrico. Esto es el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, significa que la dirección del campo eléctrico es perpendicular a la superficie equipotencial y en el sentido en el que el potencial disminuye, ¿vale? Porque esto sería menos. Entonces, va en el sentido en el que el potencial disminuye. Siempre que el potencial disminuya, el campo eléctrico va en el sentido de los potenciales decrecientes, ¿vale? Eso es importante. Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya está. Ya tenemos esta parte de aquí, que es la otra parte que nos interesaba, la parte de las superficies equipotenciales. Eh, Importante, otra cosa que nos quede por ahí así para tratar. Mm, vale, hemos dicho que el campo electrostático es irrotacional, ¿vale? Hay un teorema que dice, es el teorema de Helmholtz, que trata la información que se requiere para calcular un campo vectorial, su divergencia, su rotacional, en todos los puntos de la región. Así que lo que tenemos también, gracias al teorema de Helmholtz, vamos a escribir un poco más para acá, es que, conocido el gradiente del campo eléctrico, que recordemos de los vídeos anteriores, era una de las ecuaciones de Maxwell, que era la densidad partido epsilon sub 0, y conocido el rotacional del campo eléctrico, que es igual a 0, conocidas estas dos expresiones, y dadas ciertas condiciones de regularidad, podemos concluir que el campo eléctrico está unívocamente definido. Y si está unívocamente definido, gracias a estas dos condiciones, como he comentado antes, podemos calcular el potencial. Entonces, el potencial sabemos que es pues menos el gradiente, o sea, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Por tanto, si esto lo sustituimos en estas expresiones de aquí, en nuestras expresiones que tenemos ahí arriba, ¿vale? Tenemos que el gradiente de menos el gradiente del escalar, ¿vale? Lo hemos sustituido en esta primera. Con esto obtenemos menos el gradiente al cuadrado del escalar, que es el potencial. Y esto nos tiene que dar pues lo mismo que esta parte de aquí, porque esta es esta expresión de aquí. Es decir, que esta parte de aquí, que es el gradiente al cuadrado del potencial eléctrico, es esta parte de aquí. Y esto se llama ecuación de Poisson, que nos va a venir muy bien en el futuro, ¿vale? En recintos donde no haya fuentes, no fuentes electrostáticas, pues esta ecuación de aquí nos va a quedar 0. Y esta es la ecuación que se llama ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Poisson y esta es la ecuación de Laplace. ¿Vale? Perfecto. Entonces, bueno, como he comentado, el campo eléctrico en cada punto de esas superficies equipotenciales es perpendicular, está en la normal. Y, bueno, esto también no lo podemos ver o lo podemos observar. Esta parte de la equipotencialidad la podemos observar diciendo que, bueno, que si el campo, si el potencial es igual, por ejemplo, a la integral del campo eléctrico en una trayectoria, pues la diferencial del potencial va a ser menos el campo eléctrico por esa línea. Y si
si el potencial es constante, pues esta diferencial del potencial va a ser 0. Y si esto es 0, pues sabemos que este producto escalar de E por R va a ser 0. Eso significa que E y dr van a ser perpendiculares. ¿Por qué? Porque E va a ir en esa dirección y R va a ser la tangente en cada punto en la línea. Entonces va a ser tangente aquí, tangente aquí, tangente aquí, tangente aquí. ¿Sabes? En cada uno de estos puntos va a ser tangente. Y por tanto también podemos obtener que eso es perpendicular y por tanto que el campo eléctrico es normal en cada punto a la superficie equipotencial que tenemos, ¿vale? Bueno, esto es otra manera de verlo, que lo digo pues para rellenar, para explicar un poco más todo, cómo funciona. Y ahora vamos a ver un poco así, de manera rápida, el potencial escalar y la energía, ¿vale? Imaginemos una carga, Q, que está sometida a una acción mecánica, a una fuerza mecánica y una fuerza electrostática. Podemos escribir que la fuerza que se ejerce sobre Q, pues la fuerza electrostática más la fuerza mecánica, que la vamos a llamar Qm, es igual a pues, la carga por el campo eléctrico. Recordemos de nuestros primeros vídeos que la fuerza electrostática es la carga por el campo eléctrico más la fuerza mecánica. Bien. Y esto va a ser igual a 0. ¿Vale? Esto es Newton, es la ecuación de Newton de toda la vida. Por tanto, sabemos que en el equilibrio pues la fuerza mecánica va a ser igual a menos la carga por el campo eléctrico. Esto todo tiene vectores, que no se nos olvide, así que bien, ponemos vectores para no dejar nada suelto. Bien, suponemos ahora que esta carga se mueve infinitamente despacio desde un punto R1 a un punto R2, ¿vale? Y en estas circunstancias, pues si se mueve infinitamente despacio de un punto a otro, pues la velocidad siempre será esencialmente cero y constante y la aceleración será cero, ¿vale? Así que la carga está casi siempre o siempre estará en equilibrio, de modo que podemos aplicar pues esto que tenemos aquí, esta ecuación de equilibrio de las fuerzas. Bien, establecemos este procedimiento para calcular la cantidad de trabajo reversible en sentido termodinámico que realizará la fuerza mecánica, ¿vale? Y como mantenemos la velocidad igual a cero, podemos asegurar que no va a haber efectos disipativos. Por tanto, el trabajo que se va a ejercer para ir de 1 a 2 va a ser igual a la integral de 1 a 2 de la fuerza mecánica por la trayectoria que se ejerza, ¿vale? Y esto va a ser igual a menos la carga por la integral de 1 a 2 de el campo eléctrico por la trayectoria. O sea, lo único que estoy haciendo es, estoy cogiendo esta igualdad de aquí, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, ¿qué es? Esta integral, pues es básicamente lo que hemos comentado antes. La diferencia de potencial entre pues, el punto R2, que lo vamos a llamar potencial 2, menos el 1. ¿Vale? Esta expresión es lo que hemos comentado antes. Entonces, en otras palabras, este trabajo es igual a la carga multiplicada por el potencial. Entonces, el trabajo realizado puede ser igualado al cambio de energía potencial, de manera que podamos escribir que la variación de la energía potencial es igual a la carga por la variación del potencial. ¿Vale? Esto es lo que podemos escribir. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la energía potencial en un punto va a ser igual a la carga por el potencial en dicho punto, ¿vale? Y esto es todo lo que tenemos del potencial eléctrico y esa unión con la energía. Así que bueno, esto es todo lo que podemos saber del potencial eléctrico. Espero que haya sido útil, espero que se sepa de qué hemos explicado y espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis dejarme en los comentarios, mandarme un correo o lo que creáis conveniente. Y nada, seguimos con la física.